Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha vuelto muy controversial en los últimos 15 o 20 años, y es el rapto de la iglesia. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el rapto y sobre la segunda venida de Cristo. Pero antes de empezar, creo que es importante mencionar lo que la Biblia nos dice en 2 de Timoteo 2:15. El versículo dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Hay una versión en inglés que dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado. O sea que el estudiar con diligencia la palabra de Dios es lo que nos ayuda a trazar bien la palabra de verdad. Es la forma en que aprendemos a interpretar correctamente las Escrituras. Para eso, primero debemos tener una relación con Dios a través de Jesús. Y, por supuesto, debemos orar cada vez que estudiamos la palabra para que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Si no tenemos esa relación, la Biblia no tendrá mucho sentido. También es importante considerar que las Escrituras se interpretan a sí mismas. En la Biblia, el contexto gobierna. ¿Qué es el contexto? El contexto es lo que está alrededor del versículo que estamos analizando. No podemos tomar versículos aislados. Necesitamos ver el contexto, las referencias cruzadas, el significado de las palabras en el idioma original. Porque a veces hay palabras que son traducidas a una misma palabra, pero en el idioma original no son iguales. Ejemplos de esto veremos más adelante. Es decir, que lo que estudiamos debe estar de acuerdo con el contexto. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque he escuchado personas en televisión y también personas que conozco que afirman que el Espíritu les ha enseñado ciertas cosas, y esto ha sido a través de oír la voz del Espíritu. La palabra nos dice en 1 de Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y es más, sabemos que el enemigo no quiere que sepamos la verdad. Él se contenta con confundirnos. Un ejemplo de cómo podemos ser engañados lo escuché de Pat Holliday. Pat Holliday tiene un ministerio de liberación llamado Miracle Internet Church, o sea, Iglesia Milagrosa del Internet, que se encuentra en Jacksonville, en el estado de Florida, aquí en Estados Unidos. Ella contaba que en una ocasión el Espíritu le dijo que hiciera algo. Ella contestó: sí, Señor. Cuando lo fue a hacer, el Espíritu le dijo: no hagas eso. Entonces ella le respondió: pero Señor, tú me dijiste que lo hiciera. Y el Espíritu le dijo: ese no fui yo. Ella en esa entrevista enfatizó la importancia de probar los espíritus. ¿Se dan cuenta? La palabra nos dice en 2 Corintios 11:14 que no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien, ahora sí, si están listos, vamos. Una de las preguntas que me han hecho es: ¿qué es eso del rapto? La palabra ni siquiera aparece en la Biblia. Es cierto, la palabra no aparece en la Biblia. Si vamos a ver, la palabra en griego es harpazo, y es la palabra que aparece en 1 de Tesalonicenses 4:17, donde se habla de ser arrebatados junto con ellos. En 2 de Corintios 12:2, Pablo es arrebatado hasta el tercer cielo. En Judas 1:23 se habla de arrebatándolos del fuego, y Apocalipsis 12:5, arrebatado para Dios. Esa es la palabra. Ahora, si vamos a ver la Biblia en latín, ahí sí aparece la palabra como raptum, rapturo o rapiemur. De esas palabras sale la palabra rapto, pero más que una palabra, es un concepto. Hay algunas palabras que no están en la Biblia,
pero creemos en lo que representan. Por ejemplo, la palabra Biblia no está en la Biblia, sin embargo, estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra Trinidad tampoco aparece en la Biblia, pero todos aquellos que seguimos a Cristo estamos de acuerdo en la Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra milenio no aparece en la Biblia, pero en el libro de Apocalipsis se habla de que Cristo va a reinar por 1000 años. Entonces, 1000 años es justamente el milenio. Para examinar lo que la palabra dice el rapto, tenemos que ver 3 versículos claves. Ellos están en Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios y en el libro de Juan. Así que les animo a que abran sus Biblias. En Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, Primera de Corintios 15, del 51 al 54 y Juan 14, del 1 al 6. En Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18 leemos: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si analizamos este pasaje, vemos que dice que el Señor mismo es el que descenderá del cielo, y lo va a hacer con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces hay 2 cosas que van a suceder: los muertos en Cristo resucitarán primero, y después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. Por tanto, dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese alentaos los unos a los otros está indicando, son palabras de confort, de consuelo. Muy bien, entonces, ¿quién es el personaje aquí en este pasaje? Bueno, es el Señor mismo. Es Cristo, que dice que va a descender del cielo. ¿Cómo lo va a hacer? Con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. ¿Quién más está involucrado en este pasaje? Los muertos en Cristo y nosotros, los que vivimos. ¿Cómo es que están involucrados? Bueno, los muertos en Cristo, según este pasaje, resucitarán primero, y después nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. ¿En dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. Es bueno notar que Cristo no va a pisar la tierra. Él nos va a recibir en el aire. Otra cosa importante de notar es que Pablo no está diciendo que en el futuro aquellos que estén vivos en los últimos días serán arrebatados. Él esperaba que ese evento sucediera mientras él estaba vivo. Muy bien, sigamos. El otro pasaje que vamos a analizar es el de Primera de Corintios 15, del 51 al 53, y dice así: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Si analizamos este pasaje, vemos que no todos dormiremos, es decir, hay una generación que no va a morir. Sin embargo, todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Los muertos serán resucitados incorruptibles, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes son los personajes aquí? Bueno, somos nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Que no todos dormiremos, que va a haber una generación que va a ser raptada, que no va a morir, pero que todos seremos transformados. ¿Quiénes? Bueno, aquellos que murieron en Cristo y aquellos que no van a dormir, aquellos que serán raptados. Los muertos dice que van a ser resucitados incorruptibles, pero que todos vamos a ser transformados. ¿Cómo? En un momento. Esa transformación va a ocurrir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Más adelante hablaremos
a qué se refiere sobre esta última trompeta. Ahora pasemos al tercer pasaje que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 4. Dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Si analizamos este pasaje, vemos que Cristo les está diciendo a los discípulos que en la casa del Padre hay muchas mansiones, y que Él va a preparar un lugar para nosotros. Y Él dice: y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muy bien, ¿quién es el personaje aquí? Es Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Que se va a preparar un lugar para nosotros, y que si Él se va, entonces Él vendrá otra vez y nos llevará con Él. ¿A dónde? A donde Él esté. La Biblia, en la Nueva Versión Internacional, dice: vendré para llevármelos conmigo. Muy bien, entonces, ¿qué es el rapto basado en estos pasajes? Evidentemente es un evento que sucederá en el aire. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Juan 14, del 1 al 4, dice: vendré otra vez y me los llevaré conmigo. Donde yo estoy, vosotros también estéis, que hay mansiones en el cielo. ¿Qué es este evento? Bueno, evidentemente es un evento que es solo para creyentes, o sea, la iglesia. ¿Por qué? Porque Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 18 aclara: los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, nosotros los que pertenecemos a Cristo, los que hayamos quedado. Es importante ver que esto es para la Iglesia, no para la nación de Israel. Ambos son mutuamente excluyentes. Dios tiene un plan para la Iglesia y otro plan para la nación de Israel. Romanos 11, del 25 al 26, dice que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Es decir, que ese endurecimiento parcial va a permanecer hasta que el último gentil sea salvo. Cuando el último gentil sea salvo, la época de la iglesia se acabó, y así Dios tratará con Israel y todo Israel será salvo. Dios tratará con Israel en el periodo de tiempo conocido como la angustia para Jacob. Esto lo vemos en Jeremías 37. También conocido como la tribulación o la semana número 70 de Daniel y su gente. Esto lo vemos en Daniel capítulos 7 y 9. Sabemos que este evento es para la iglesia, pero ¿quiénes van a ser arrebatados? Hay dos grupos de personas que son afectados: los muertos en Cristo y aquellos que están vivos. Dice que aquellos que aún están vivos y que han quedado serán arrebatados. Esto significa que todos en el cuerpo de Cristo que estén vivos serán arrebatados. No dicen que aquellos que están vivos y se comportan bien en consecuencia serán arrebatados, o aquellos que nunca faltan a la iglesia. Entre paréntesis, el edificio al que asistimos no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. No es el edificio. El edificio lo usamos para congregarnos. Tampoco dice aquellos que están sirviendo al Señor en forma activa. La lista podría ser larga. En resumen, el rapto no se basa en el nivel de santidad. Lo que nos santifica, o sea, lo que nos purifica, es la sangre de Cristo, no nuestras obras. Lo que determina si vas a ser arrebatado o no, o en otras palabras, parte del rapto, es si tienes una relación con Jesús o no. También es importante notar que Pablo no dijo aquellos que en el futuro todavía están vivos. Esto nos lleva a creer que Pablo creía que este evento podía haber sucedido mientras él aún estaba vivo. También lo que va a suceder
en el rapto es que en el momento de ser arrebatados, los muertos son resucitados incorruptibles y nosotros que estamos vivos seremos transformados como ellos, con cuerpos incorruptibles. En otras palabras, la iglesia será glorificada. ¿Por qué el rapto? Si vemos Juan 17:24, vemos que es el cumplimiento de la oración que hizo Jesús al Padre. Dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Otra razón para el rapto es que así como Jesús resucitó, es decir, la cabeza resucitó, su cuerpo tiene que resucitar. Claro, no me refiero a que todos los cristianos tienen que resucitar estando vivos. Muchos murieron, pero eventualmente va a haber una generación que no va a morir. Dios es un Dios de orden. Jesús ha estado construyendo la iglesia por más de 2000 años. Primera de Pedro 2:5 dice: ustedes también, como piedras vivas, están construyendo una casa espiritual, un santo sacerdocio. Eventualmente, según Romanos 11:25-26, habrá una última persona que se salvará durante la era de la iglesia. ¿Cómo está terminando la era de la iglesia? Primera de Corintios 15 nos da la respuesta. Termina con el rapto. Otra razón del rapto es la promesa de sacar a los creyentes de la ira venidera. Acuérdense que toda la ira de Dios cayó en Cristo cuando Él fue crucificado. Por lo tanto, Él ya pasó por la ira y Él sufrió todo eso para que nosotros no lo tengamos que sufrir. Prueba de esto lo vemos en Romanos 5:9, que dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas creen que la ira venidera es el infierno. Otros creen que se refiere a la ira del diablo que va a ejercer sobre la tierra. Bueno, si observamos detenidamente Apocalipsis 20, del 11 al 15, en el gran trono blanco, que es cuando los muertos son levantados, o sea, todos aquellos que no están en Cristo, e incluso los que murieron durante el milenio, vemos que no hay una mención de la ira de Dios, sino de la segunda muerte en el lago de fuego. En el libro de Apocalipsis, la ira de Dios se menciona en el capítulo 6, en el capítulo 11, en el capítulo 14, en el 15, en el 16 y en el 19. La ira de Dios es desatada sobre los habitantes de la tierra durante el tiempo conocido como la tribulación. Esa es la semana número 70 de Daniel. Ahora, para aquellos que creen que es la ira del diablo, la palabra ira no aparece con la palabra diablo en Apocalipsis. Lo único que aparece en Apocalipsis 12 se menciona que el diablo con gran furor hace algo, nada más. Mientras que la ira de Dios es mencionada 10 veces en el libro de Apocalipsis, la mención del diablo con gran furor aparece solo una vez. Algunas personas no creen esto que estoy diciendo, pero léanlo por ustedes mismos. Ahora, ¿cuándo va a suceder el rapto? El rapto es el único evento que no tiene profecías que se tengan que cumplir, no hay eventos que apunten al rapto, puede suceder en cualquier momento. Vemos esto en Lucas 12:40. Vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 8:19. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Es importante, menciono otra vez, tener en cuenta la referencia de tiempo. Pablo y Tito hablan en tiempo presente. Ambos creían que este evento podía suceder mientras todavía estaba
estaban vivos. Filipenses 3:20, ansiosamente esperamos a un Salvador. Hebreos 9:28, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Primera de Tesalonicenses 1:10, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses 4:18, confortaos unos a otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 5:6, estemos alerta y seamos sobrios. Primero de Corintios 1:7, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos pasajes hablan en tiempo presente, no en tiempo futuro. Quiere decir que nosotros también tenemos que estar esperando porque ese evento puede suceder en cualquier momento. Ahora, hay otro versículo que aparece en Mateo 24 que aparenta ser el rapto, pero como veremos son dos eventos diferentes. Uno sucede en el aire, otro sucede en la tierra, pero leamos el versículo primero. Dice Mateo 24:31, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Muy bien. ¿En qué se diferencian? Los pasajes que vimos anteriormente de Juan, Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios suceden en el aire, mientras que lo que está sucediendo aquí en Mateo 24 es en la tierra. Dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, o sea que están trayéndolos de todas partes del mundo. Muy bien, veamos esto en detalle. Primera de Tesalonicenses 4:16, como vimos antes, nos dice que es el Señor mismo que viene, mientras que Mateo 24:31 dice que Él envía a sus ángeles, o sea que Él no viene aquí, sus ángeles son los que hacen la reunión de toda esta gente. Vimos anteriormente en Primera de Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo son levantados primero, en Primera de Corintios 15:51 que nosotros somos transformados. Esto se refiere a la iglesia. Ahora en Mateo 24:31 habla de sus elegidos. Si ustedes leen todo el capítulo 24, ahí se darán cuenta que el Señor está hablando con sus discípulos y que les está hablando lenguaje judío. Esto es para Israel, no es para nosotros. Los elegidos, si se fijan en el Antiguo Testamento, en Éxodo 4:22, Deuteronomio 14:2, Primera de Crónicas 16:13, Isaías 41:8, Salmo 135:4, Hechos 18:34, se refieren a Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios. Vimos también en Primera de Tesalonicenses 4:17 que somos arrebatados en las nubes. O sea que este evento del rapto conduce a las nubes en el cielo, mientras que Mateo 24:31 dice que es de los cuatro vientos. Este evento conduce a la reunión que lleva a todos los elegidos hacia Jerusalén. Además, cuando son reunidos de esta manera, después viene el juicio de los cabritos y de las ovejas, que es el juicio de las naciones. Volviendo al tema del rapto, vimos en Primera de Tesalonicenses 4:17 que nosotros, los que vivimos, estamos incluidos en ese evento y que vamos a ser llevados al aire a encontrar a Jesús. Quiere decir que los cristianos que estamos vivos, que si Dios lo permite podremos ser parte del rapto, eso es lo que desearía, vienen de todas partes del mundo. Pero Mateo 24, si fíjense que Mateo 24:16 al 20 da la pauta que esto es en el medio de la tribulación, cuando la abominación de la desolación se sienta en el lugar santo y se declara Dios. Entonces, habla de que los que estén en Judea huyan y que oren que no suceda en el sábado. ¿Quiénes son los que están en Judea? La iglesia no va a estar en Judea, son los judíos. Y dice, oren que no suceda en el sábado. ¿Quiénes observan el sábado? La iglesia no observa el sábado. La iglesia en general observa el domingo, pero Israel sigue observando el sábado. Después de que Israel huye es cuando Jesús enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos. Esto es lo que vimos en el versículo 31. Fíjense que en ningún momento se le dice a la iglesia que huya. Ese mandato es para Israel, para los que están en Judea, no para la iglesia. También vimos en Primera de Corintios 15, del 51 al 54, que es en la trompeta final. Vimos en Primera de Tesalonicenses
4:16 que el Señor viene con trompeta de Dios, mientras que en Mateo 24:31 habla de que manda a sus ángeles con una gran trompeta. No es una trompeta específica como la de 1 Corintios 15, 51 al 54, que es la trompeta final. Entonces ahora hablemos de esa última trompeta que se menciona en Corintios. El aclarar lo de las trompetas nos va a ayudar a entender cuándo debe suceder el rapto. Primero debemos entender que en la Biblia las trompetas se tocan por distintas razones. Por ejemplo, en Números 10 hay trompetas que se usan para dar órdenes al pueblo de Israel. Mientras una trompeta se usa para reunir a las personas para un viaje, la otra señala el comienzo de su viaje y otra más para que la gente se detenga. Otras eran para llamar a la guerra y otras para avisar al ejército judío que ya habían terminado de pelear, que era hora de irse a casa. Este puede ser un paralelo con nosotros los cristianos. Ahora estamos en una guerra espiritual. La trompeta de 1 Corintios indicaría que es hora de ir a casa, que la guerra espiritual se acabó. La diferencia entre la trompeta de 1 Corintios y la del libro de Apocalipsis, bueno, primero, el libro de Apocalipsis no había sido escrito en el momento de la carta de 1 Corintios. Los corintios no tenían idea de las 7 trompetas. 1 Corintios se escribió entre los años 42 y 56 después de Cristo, mientras que Apocalipsis fue escrito en el 95 después de Cristo. Con respecto al rapto, esta trompeta es un llamado para el cuerpo de Cristo. En Apocalipsis es un lanzamiento de juicio sobre los habitantes de la tierra. En 1 Corintios se menciona la trompeta de Dios. En Apocalipsis no dice la trompeta de Dios. Estas trompetas son dadas a los ángeles y en el momento de sonarlas el texto dice el ángel sonó, no menciona la trompeta. Además, en 1 Corintios suena antes de que la resurrección suceda, mientras que en Apocalipsis suena después de la resurrección, porque es cuando la ira de Dios es desatada. Y la palabra nos promete que nosotros somos exentos de esa ira. En 1 Corintios, esta trompeta emite una bendición en vida. En Apocalipsis emite juicio. En 1 Corintios, el sonido se produce en un abrir y cerrar de ojos. En Apocalipsis, el sonido es continuo durante todo el juicio. En Corintios habla de la última trompeta. En Apocalipsis menciona que el 7º ángel sonó. La última trompeta de Corintios no especifica que haya trompetas anteriores en secuencia. La 7ª trompeta de Apocalipsis es la última de una serie de juicios de trompeta, pero no es el último juicio de la serie. Siguen 7 juicios más que son las copas de furor. La última trompeta podría estar refiriéndose a la última que se suena en la fiesta de trompetas, pero esto es solo una suposición, refiriéndonos, por supuesto, al rapto. Muy bien, hasta ahora hemos visto que el rapto sucederá en el aire, es un evento para la Iglesia, que es para rescatarnos de la ira que se va a desatar sobre los habitantes de la tierra y que puede suceder en cualquier momento. Todavía podemos hablar más de cuándo es que va a suceder el rapto y todavía nos queda por discutir la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Pero como se nos ha acabado el tiempo, eso lo veremos en otro episodio. Pero en el siguiente episodio vamos a tener a una invitada especial, a Inés Umpierre, que es mi hermana en Cristo y cuñada. Ella nos va a hablar del Hanukkah, también conocido como la fiesta de la dedicación o la festividad de las luces. ¿Será que nosotros como cristianos tenemos que prestarle atención a esa festividad? No se lo pierdan en el siguiente episodio. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.